Bienvenidos a esta sesión del viaje de expansión. Vamos entonces hoy a leer un capítulo que es el número 3 de un libro que explica el mapa de la conciencia. Y este capítulo 3 dice, la evolución de la conciencia. El capítulo 3, la evolución de la conciencia, dice así. Como la conciencia está evolucionando por el simple hecho de que seamos conscientes de que lo hace, realizamos una importante contribución a la vida al estudiar detalladamente la evolución de la conciencia. Tener, hacer y ser. Una visión general del mapa de la conciencia revela tres fases de la evolución, del tener al hacer y del hacer al ser. En estos niveles bajos de conciencia, lo que cuenta es lo que la persona tiene, lo que se valora es lo que uno tiene, lo que tienen es lo que les da su autoestima, su autoimagen de valía y posición en el mundo. Llevan esa marca de ropa y conducen cierto tipo de coches que demuestran su importancia para el grupo social. Para ellos, incluso sus allegados son principalmente símbolos de estatus, de modo que quieren tener a su lado al amante que les hará quedar bien ante otros y quieren ser vistos con la gente adecuada, con gente que está en la onda. En algunos contextos, matarán o robarán para conseguir cierta marca de pantalones o para controlar el territorio o para conseguir lo que valoren como una posesión. Tener se equipara con sobrevivir, con competitividad, con posesividad y con rivalidad. En entorno a la calibración 190 se produce la adicción de la lealtad al grupo, a la manada. Mi comunidad, mi grupo, mi terreno. Cuando la persona se ha probado a sí misma que puede tener lo que quiere, que es capaz de descubrir todo lo que necesita y de cubrir sus necesidades y las de quienes dependan de ella, la mente empieza a estar más interesada en lo que uno hace y entonces se traslada a otro entorno social, el cual lo que uno hace es la base para su valoración y satisfacción. ¿Cuál es la posición y la función de uno? ¿Qué títulos le siguen a su nombre? ¿En cuántas juntas de administración participa? Se vincula el logro a la supervivencia. Muy bien. Se vincula el logro a la supervivencia a través de la seguridad que viene de una mayor aprobación y estima. Ven que la cooperación grupal ayuda a alcanzar objetivos compartidos, como la supervivencia de sus intereses a través de actividades comunitarias. A medida que las personas aumentan su capacidad de amar, sus acciones se preocupan menos de la autopromoción y se orientan hacia el servicio a los demás. A medida que crece la conciencia, experimentan que el servicio, que está amorosamente orientado hacia los demás, da como resultado automático la satisfacción de sus propias necesidades. Esto no implica sacrificio. Servicio no es sacrificio. Es compartir a partir de nuestra propia compleción y alegría. Sus acciones son amorosas automáticamente y cuidan de la vida que les rodea. Llegados a este punto, lo que cuenta ya no es lo que hacen en el mundo, sino lo que son. Se han demostrado a sí mismos que pueden tener lo que necesitan, que pueden hacer casi cualquier cosa siempre que tengan la voluntad para ello. Y ahora lo que son dentro de sí mismos y para otros se vuelve lo más importante. La gente busca compañía no por lo que tiene ni por lo que hacen y las etiquetas sociales, sino por aquello en lo que se han convertido. Debido a la actualidad de su presencia y amor, las personas simplemente quieren estar a su alrededor. Entonces su descripción social cambia. Ya no son la persona que tiene un apartamento de moda o un coche elegante, ni tampoco se les etiqueta como el presidente de la corporación tal y tal, o algún otro título. Ahora se les describe como una persona espléndida, como alguien a quien tienes que conocer. Este nivel de ser es típico de los grupos de autoayuda anónimos, donde a nadie le interesa lo que otros hagan en el mundo, lo que tienen o incluso su apellido. Solo les interesa si alguien ha alcanzado ciertos objetivos internos, como la honestidad, la apertura, el mostrarse amoroso, las ganas de ayudar, la humildad y la conciencia. Les interesa la cualidad de su ser. Así, vemos que la conciencia evoluciona de la supervivencia al amor, es decir, del enfoque autocentrado en la propia supervivencia a un radio más amplio de preocupación que abarca la felicidad y el apoyo a otros como aspectos importantes para la propia supervivencia.
para trascender finalmente la creencia de que la supervivencia de uno se debe a alguna causa. Llegados a este punto, uno pertenece a la vida misma, ama y da libremente a los demás sin necesitar recibir nada de vuelta. La evolución de la supervivencia al amor. Para entender los niveles calibrados de conciencia, conviene recapitular el emerger de la conciencia en el planeta y su evolución, a través del reino animal hasta sus expresiones en la humanidad. Aquí nuestro foco de interés va a ser la evolución del ego con sus limitaciones innatas que piden compasión y comprensión. Perdón, y comprensión. Compasión y comprensión. Un punto clave. El ego no es un enemigo, es nuestra herencia biológica. Sin ella, nadie estaría vivo para lamentar sus limitaciones. Al entender su origen y su importancia intrínseca para la supervivencia, el ego puede verse como muy beneficioso, pero tendente a volverse indómito y a causar problemas emocionales, psicológicos y espirituales si no se resuelve o se trasciende. ¿Cómo surgió la vida en el planeta? Desde lo más manifestado, desde lo más inmanifestado a lo manifestado. La energía de la conciencia misma interactuó con la materia y como una expresión de la divinidad, de esa interacción surgió la vida. En sus primeras formas, la expresión de la vida animal era muy primitiva y no tenían una fuente de energía interna innata. Por lo tanto, la supervivencia dependía de adquirir energía de fuera. Esto no es un problema en el reino vegetal, pues la clorofila transforma automáticamente la energía solar en los procesos químicos necesarios. La vida animal tuvo que adquirir lo que necesitaba en su entorno y a continuación, este principio de supervivencia estableció el núcleo esencial del ego, que todavía está principalmente involucrado en el interés propio. La adquisición, la conquista y la rivalidad por la supervivencia con otros organismos. No obstante, también es importante señalar que el ego tiene las características de curiosidad, búsqueda y, por lo tanto, aprendizaje. Calibración por debajo de 200. Inicialmente, se sobrevivía a partir de estar centrado en uno mismo. El ego, que es el núcleo de este impulso de sobrevivir, solo estaba haciendo lo que era necesario a medida que la vida evolucionaba de la bacteria a los insectos y al emerger de los reptiles y dinosaurios. El dragón de Komodo, con una calibración de 40, es un ejemplo viviente de la era de los dinosaurios. Su única intención es yo, y para que yo sobreviva, es necesario comerte a ti. Ciertamente, algunos seres humanos calibran al mismo nivel y están dirigidos por este campo de energía y sus patrones. El dragón de Komodo ha perfeccionado el proceso. Después de un solo mordisco, se sienta y espera hasta que mueras. Y entonces disfruta de una cena caliente. Su intención no es espiritualmente corrupta, simplemente tiene la intención de sobrevivir comiéndote. A medida que progresó la evolución, los mecanismos de supervivencia se hicieron más elaborados con la cualidad de inteligencia, mediante la cual se adquiere, almacena, procesa, compara, integra, correlaciona y estratifica la información. La vida tiene una inteligencia innata. Esta observación es la base de la teoría del diseño inteligente, que no quiere presuponer una divinidad o un creador. A continuación, la vida llevó a producir formas progresivamente más elevadas y cuando se hace un seguimiento de esto a lo largo de extensos periodos de tiempo evolutivo, su expresión en el reino animal se hace aparente. En los niveles de conciencia situados por debajo de 200, con excepción de la mayoría de los pájaros, la vida podría describirse como rapaz. El tigre es muy hermoso de contemplar, pero es rapaz cuando caza y mata a su presa. Los niveles de energía por debajo de 200 adquieren su energía a expensas de otros, y como la supervivencia se basa en la adquisición, ven a los demás como rivales, competidores y enemigos. En el lenguaje moderno se les llamaría posesivos, predadores, competitivos, hostiles y en sus expresiones extremas, agresivos y salvajes. Mediante la observación podemos ver que algunos humanos situados por debajo de 200 no son tan diferentes, hostiles, predadores, competitivos, etc. Y hacen lo que creen necesario para sobrevivir. Todos los trucos del ego humano pueden observarse
en la evolución del reino animal a lo largo de eones de tiempo, donde el engaño, la rivalidad, el camuflaje y la fuerza fomentaron la supervivencia. En los lobos, calibrados en 190, vemos que el grupo forma una manada, el macho y la hembra alfa, la territorialidad y el uso de camuflajes engañosos para acercarse a la presa desprevenida. Estos patrones de lobo caracterizan a sociedades enteras en el mundo de nuestros días. Calibración por encima de 200. En el nivel de conciencia 200 se produce un cambio en el reino animal hacia algo más benigno, es decir, además de los carnívoros, emergen los herbívoros. Una transformación significativa de la conciencia fue la aparición de animales de pasto en las grandes llanuras de África y Norteamérica. En el nivel 200 pastan la cebra y la jirafa, no cazan ni matan. Los animales que pastan no solo devuelven a la tierra fertilizantes ricos en nitrógeno y por lo tanto sustentan la vida, también extienden semillas con sus excrementos, fortaleciendo así la propagación de la vegetación. Los ciervos, alces, vacas, elefantes, ovejas y caballos calibran por encima de 200. Desde el nivel de conciencia 200 hacia arriba, la naturaleza de la vida se vuelve más armoniosa, conforme aparece por primera vez el cuidado maternal, junto con la preocupación por otros. Es el comienzo de lo que más adelante se expresa en la naturaleza humana como relación, socialización, juego, familia, vínculo de pareja o cooperación grupal hacia objetivos compartidos, como la supervivencia a través de actividades comunitarias. Vemos que la madre pájaro cuida de sus polluelos. El reptil no cuida de sus crías. La madre reptil pone los huevos y se va. Pero en la madre pájaro hay preocupación por la supervivencia de los huevos y de las crías. Con la evolución de la vida mamífera, vemos que aparece por primera vez un genuino y prolongado cuidado de los otros en forma de amor maternal. Así, el amor se presentó por primera vez sobre el planeta a través de fenómenos que expresan atenciones y cuidados. Con el avance de la evolución en los bípedos, capaces de ponerse de pie, aparecieron dos extremidades que no eran necesarias para la locomoción, de modo que desarrollaron la destreza manual y como consecuencia de la oposición del pulgar, permitieron que se desarrollara la fabricación de herramientas. El emerger del cerebro anterior y del córtex prefrontal como asiento anatómico de la inteligencia humana facilitó esta mayor complejidad. Sin embargo, debido a la predominancia de los instintos animales, inicialmente la inteligencia estuvo al servicio de estos instintos primitivos. Así el córtex prefrontal quedó sometido a las motivaciones de la supervivencia animal. Evolución humana. La humanidad primitiva apareció como brotes de árbol evolutivo, empezando presumiblemente por Lucy, hace 3 millones de años, y mucho después el hombre de Neandertal, el de Cromañón, el Homo erectus y otros, todos los cuales calibran aproximadamente entre 80 y 85. Cada nuevo tipo de homínidos no se vuelve en otro. Más bien, surgen constantemente nuevas ramas con una expresión propia. Más recientemente, tal vez hace cientos de miles de años, apareció en África el probable predecesor de la humanidad moderna, el Homo sapiens idatu, con un nivel de conciencia también entre 80 y 85. Así, por debajo del nivel de conciencia 200, el córtex prefrontal permanece bajo el dominio de los instintos animales y las tácticas de supervivencia animal se vuelven más sofisticadas. Los humanos no atacan con los dientes, sino con palabras y otras armas. La guerra y la rivalidad siguen adelante como siempre y la primera página de cualquier periódico informa de los mismos sucesos que se pueden observar en la isla de los monos de cualquier zoo. Esta tribu de monos está haciendo que esta otra tribu sea mala y que otra sea buena. Esta tribu está tratando de dominar a aquella. En el trasfondo, los machos están intentando subrepticiamente acaparar a todas las hembras. Todos están tratando de que sus pilas de excrementos sean más altas que las de su rival y atacarán a cualquiera que consideren amenazantes. ¿Suena familiar?
A medida que evoluciona la conciencia dentro de los humanos y cruza por encima del nivel de conciencia 200, los impulsos animales empiezan a entrar en conflicto con la energía del poder espiritual, la verdad y el amor. El engaño del ego es astuto porque hace creer a su víctima que el agresor está ahí fuera, cuando en realidad es algo innato al proceso de supervivencia biológica y por lo tanto está aquí dentro. Entender al ego y adoptarlo como animal de compañía permite su eventual disolución. Puede vérsele como un bello animalito que necesita supervisión para no hacer daño a otros ni a sí mismo. Finalmente, a medida que uno se hace consciente de sus tendencias, puede superarlas. Las personas raras veces escapan de la racionalidad de los 400 para evolucionar hacia los dominios no lineales que comienzan con el amor. En los 500, la conciencia se transforma. Nos preocupan menos los objetivos del mundo y vivimos desde el estado de conciencia subjetivo, pues nos hemos dado cuenta de que la experiencia de la vida se deriva de dentro, un dominio interno de gracia que no es medible y sin embargo es profundamente discernible. La persistencia del ego primitivo en el ser humano recibe el nombre de núcleo narcisista del egoísmo, que está situado en niveles de calibración por debajo de 200 e indica la persistencia de los propios intereses, la diferencia hacia los derechos de los demás y el considerar a los demás como enemigos y competidores más que como aliados. Para preservar la seguridad, los humanos se juntaron en grupos y descubrieron los beneficios de la cooperación y la reciprocidad, lo cual, una vez más, era un corolario del mundo grupal animal, de la manada y de la formación de familias en los reinos de los mamíferos y de las aves. El nivel calibrado de conciencia de los seres humanos evolucionó con lentitud. En los tiempos del nacimiento de Buda, la conciencia colectiva calibraba en 90. Ascendió a 100 en los tiempos del nacimiento de Jesucristo y evolucionó lentamente a lo largo de los 2000 años siguientes hasta ascender a 190, donde permaneció durante siglos, hasta finales de la década de los años 80 del siglo XX. Entonces, aproximadamente en la convergencia armónica, saltó repentinamente de 190 a 204, 205. Ese salto apareció, ese salto pareció indicar la apertura de una nueva era de la evolución humana, es decir, el emerger del Homo spiritus, véase como yo, realidad y subjetividad. Aproximadamente el 85% de la población mundial sigue estando por debajo de 200 y por tanto dominada por los instintos motivacionales y conductas animales, como se refleja en los telediarios de la noche. Estos niveles por debajo de 200 indican que se confía en la fuerza, bien sea emocional, física, social o cualquier otra expresión de esta. Los niveles situados por encima de 200, que progresan logarítmicamente, indican niveles de poder. Diferencias entre por debajo de 200 y por encima de 200. Es muy significativo que la fisiología cerebral cambiara drásticamente en el nivel de conciencia 200, que es el nivel donde cambia la calidad de vida, no solo en la humanidad, sino también en el reino animal, donde pasa de predador a benigno. Esto se expresa como el emerger de la preocupación por el bienestar, la supervivencia y la felicidad de otros en lugar de mirar solo por el yo personal. Los beneficios de esta evolución, atención y crecimiento espiritual se muestran claramente en el cuadro siguiente. Por encima del nivel de conciencia 200, surge un cerebro etérico. No es protoplasmático ni anatómico, sino energético. El cerebro etérico no solo permite un procesamiento más efectivo de los estímulos, también registra energías de frecuencias más elevadas a las que el protoplasma es incapaz de responder. Esto es similar al mundo físico, donde se requieren instrumentos más delicados para discernir los campos de energías de frecuencias más altas, que están más allá de la capacidad de los sentidos.
El oído no puede oír directamente las ondas de radio. El cerebro etérico, energético, es capaz de conocer de manera no verbal y no lineal. Las personas diestras llegan a estar dominadas por el cerebro derecho y las zurdas por el izquierdo. El arte, la música, el altruismo y la estética estimulan estos hemisferios cerebrales que antes no eran dominantes. Las diferencias entre los dos grupos son importantes, como se evidencia en el cuadro siguiente que distingue entre las actitudes de la mente inferior y las de la superior. Consideraciones a lo largo de 7 sectores de la vida. Ciertos fragmentos de información pueden saltar a nuestra conciencia para que tomemos conciencia de ellos. He aquí algunos descubrimientos de la investigación de la calibración de la conciencia que incrementan nuestra comprensión de diversos sectores de la vida. El hecho mismo de que la totalidad de la vida sea evolutiva nos da esperanza. Podemos entender que incluso los periodos de grandes dificultades forman parte integrante del proceso de crecimiento. Animales. Los niveles calibrados del reino animal representan promedios de la población total, dentro de los cuales hay variación individual y también hay variación en los niveles calibrados de conducta. Por ejemplo, el juego calibra como unos 10 puntos por encima del nivel medio de funcionamiento, el cual es significativo tanto para los animales como para los humanos. Otro punto de interés es que cuando una familia humana adopta un animal, el nivel de conciencia de éste aumenta entre 5 y 10 puntos. En particular, ciertos pájaros y animales que han experimentado interacciones prolongadas con los humanos que los cuidan llegan a calibrar en 400. Coco, una gorila entrenada que demostró una sorprendente capacidad para el lenguaje y el amor maternal, calibrada en 405. Este nivel de calibración indica la capacidad de pensar y razonar así. El nivel de calibración ayuda a resolver el debate entre los científicos experimentales sobre si ciertas conductas animales reflejan la capacidad de razonar. Además, un descubrimiento único es que el ronroneo del gato, el canto del pájaro y el movimiento de la cola de un perro calibran extremadamente alto, 500. De hecho, más alto que un gran porcentaje de la población humana. El nivel 500 es la energía del corazón. Que los animales domésticos tengan la capacidad de interactuar y emanar amor indica un área para seguir investigando a fin de descubrir por qué estas queridas criaturas son capaces de amar. Es decir, exhiben un desarrollo avanzado del chakra corazón y se sabe que tienen un efecto sanador y terapéutico en personas con diversas enfermedades. El impacto del amor. El emerger del amor en el planeta es algo reciente y su primera aparición ha sido en las aves y mamíferos a través del amor maternal. Es de ayuda a entender que cuidar de otros y mucho más cuidar del entorno y de la calidad de vida en el planeta es algo extremadamente reciente en la evolución de la conciencia a lo largo de milenios. Este hecho suscita aprecio por la presencia del amor en nuestra era y como efecto de este mismo aprecio se incrementa. Ciertamente cualquier cosa que se haga con amor incrementa su calibración y esto se ve cada día en el ámbito cotidiano de los alimentos que tomamos. El alimento fabricado en máquinas calibra en 188, 200, pero el cocinado en casa aumenta la calibración a 209 y si está bendecido aumenta a 215. El pan de máquina del supermercado calibra en 188, pero si el pan viene de la panadería del mismo supermercado, se eleva a 203 y más alto si está bendecido. Las galletas hechas por la familia calibran en 520. Estas diferencias en la calibración son una demostración única, análoga al principio de Heisenberg, de que la introducción de la conciencia y de la intención humana alteran el campo. También ofrece evidencia de que la oración es algo más que un simple deseo pensado. Es consecuencia, traemos más amor a nuestra existencia simplemente por el hecho de enfocarnos conscientemente en su presencia como motivador de la vida diaria. Por ejemplo, esto puede notarse en el amor con que se prepara la cena familiar, en limpiar la arena del gato o en el hecho de ir a trabajar para pagar las facturas. Las tareas ordinarias hechas con amor conllevan un gran poder. La calibración de la conciencia confirma la verdad de la famosa declaración de la Madre Teresa. Hacemos pequeñas cosas con un gran amor.
Muy bien. Aquí siguen otros puntos derivados también de esta secuencia de información que estamos tratando el día de hoy y lo dejaremos para otra sesión. Yo creo que tenemos ya un abanico bastante amplio donde podemos ir entendiendo poco a poco de qué trata todo esto del mapa de la conciencia y cómo se entiende todo esto en la evolución del ser humano y de la humanidad. Muchas gracias por acompañarme en esta sesión. Les mando un fuerte abrazo y recuerden, estamos en el Laboratorio de la Conciencia, un viaje de expansión. Hasta pronto.